El tercer tema de este módulo es el que se centra en el sistema endocrino, principalmente en la testosterona, el cortisol y otras hormonas implicadas en la violencia. Este tema, centrado en el sistema endocrino y las principales hormonas implicadas en la violencia, se va a dividir en 4 apartados. Las relaciones entre la testosterona y la agresión y los estrógenos y la agresión, las relaciones entre el eje hipotalámico hipofisiario gonadal y el eje hipotalámico hipofisiario adrenal con la agresión y finalmente concluiremos con la competición y las hormonas. Vamos a comenzar el tema con una breve introducción. Como podéis ver en la diapositiva, al igual que ocurría en el tema de las estructuras neuronales, en el sistema endocrino también se ha pasado de una conceptualización más simplista a una conceptualización más compleja e integradora. Hasta los años 70 se pensaba que la testosterona era la única sustancia relacionada con la conducta agresiva, de acuerdo a un modelo unidireccional según el cual un mayor nivel de testosterona producía mayor nivel de agresión. En la actualidad, la literatura científica sugiere que el comportamiento agresivo está mediado por una compleja interacción mutua de diversos sistemas hormonales. Entre estos sistemas destacarían el eje hipotálamo hipófiso gonadal, con diversos neurotransmisores y otras sustancias, con factores genéticos y, por supuesto, con el ambiente, que engloba factores fundamentales como el abuso de sustancias psicoactivas o el maltrato infantil. Dentro del grupo de andrógenos, ha sido la testosterona la hormona que más se ha relacionado con la agresión, tanto en animales como en humanos. Como podéis ver en la diapositiva, los efectos que más se han relacionado con la testosterona ha sido una mayor motivación sexual, una mayor activación general, una mayor capacidad visoespacial y una menor fluidez verbal. Otros efectos que han sido relacionados con los andrógenos han sido un incremento de la irritabilidad, la hostilidad y una mayor predisposición hacia la conducta agresiva y violenta. Bien, aunque está claro que hay una relación entre la testosterona y la agresión, esta relación está aún sin dilucidar, siendo así que los andrógenos pueden ser considerados como un factor modulador que, junto a muchos otros, puede incrementar la probabilidad de que aparezca la agresión y la violencia. En esta diapositiva podemos ver otras líneas de investigación que se han centrado en el estudio de anomalías en la testosterona. Estas anomalías pueden cursar con alteraciones en el sexo genético, en un aumento de la producción de andrógenos o en una exposición prenatal a la testosterona debido a un cogemelo varón. Las principales consecuencias son unos estilos de afrontamiento más violentos cuando son provocadas y una mayor violencia en la adolescencia y la edad adulta en comparación con mujeres sin alteraciones en la producción de testosterona. Los resultados obtenidos en los diversos estudios que han analizado la relación entre testosterona y agresión quedan lejos de ser conclusivos y consistentes. Si bien es cierto que los estudios en animales han arrojado una amplia evidencia empírica sobre la existencia de una relación bidireccional entre la testosterona y la agresión, según la cual la testosterona facilitaría la agresión por un lado y esta agresión, al igual que otras conductas sociales, influiría en los niveles de testosterona. En cuanto a los estudios en humanos, se ha visto que la delincuencia en la pubertad y en la edad adulta correlacionan con el nivel de andrógenos, así como las puntuaciones en test de agresión, como es el BDHI. Sin embargo, los estudios que han analizado esta relación en seres humanos muestran resultados inconsistentes. Además, las diferencias entre géneros son fundamentales a la hora de interpretar la agresión y su relación con la testosterona. A esto habría que añadir el efecto que variables, como el tipo de agresión, la experiencia previa y las diferencias individuales, entre otras, pueden ejercer sobre la agresión. Como veníamos diciendo antes en la anterior diapositiva, las diferencias individuales son una variable muy a tener en cuenta a la hora de analizar la relación entre testosterona y agresión. Otra posible razón para resultados inconsistentes es el hecho de que tradicionalmente se han medido niveles circulantes de testosterona y no sus precursores o sus efectos a nivel central. Por otra parte, aunque se ha señalado la relevancia de la testosterona como marcador biológico de la agresión,
también se ha indicado que estaría más asociada al éxito social en determinados contextos. Finalmente, también, como decíamos en las primeras diapositivas, la testosterona se ha relacionado con la conducta sexual. Así pues, y en vista de todas estas variables, no es de extrañar que la relación entre testosterona y agresión sea una temática que ha generado mucha confusión. Además de la testosterona, hay otras hormonas como los estrógenos, los progestágenos y la prolactina que son fundamentales para la agresión, ya que desempeñan un rol fundamental en el caso de las hembras, las mujeres y en algunos tipos concretos de agresión, como la agresión parental. Los estrógenos son las principales hormonas sexuales femeninas, que comienzan a ser segregados por los ovarios en un momento temprano de la vida. La concentración de estas hormonas incrementa notablemente en la pubertad y fluctúa regularmente a lo largo de la vida fértil de la mujer. Es importante señalar que los estrógenos desempeñan un papel fundamental en la maduración de los órganos genitales. Por otra parte, la prolactina controla la secreción láctea por parte de las glándulas mamarias en adultos. En resumen, tanto los estrógenos como la progesterona guardan una importante relación con la expresión de la agresión, tanto en muestras animales como en humanos. Las principales aportaciones en animales han provenido de los trabajos sobre la inversión del rol sexual, estudios sobre receptores para estrógenos e investigaciones basadas en la agresión parental. Los estudios en humanos se han basado principalmente en los datos obtenidos tras el análisis de diseños correlacionales y del síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual es un modelo que se ha utilizado para estudiar la relación entre los estrógenos y la agresión. Este modelo tiene una sintomatología fisiológica y emocional específica. En esta diapositiva podemos ver esta sintomatología extraída directamente del manual DSM-4 revisado. Las características son un malestar emocional, cambios de humor, hinchazón, alteraciones en la piel, aumento de peso, hipersensibilidad al dolor y un dolor generalizado en pechos, abdomen y cabeza. Las características básicas de este síndrome son un incremento de la irritabilidad y la hostilidad y una disminución del umbral para la agresión. Algunas estadísticas relacionadas con este síndrome es un mayor número de ingresos psiquiátricos, un mayor número de suicidios, mayor número de actos delictivos y un atenuante en algunos países en relación con el síndrome perimenstrual. Algunos estudios en relación con primates no humanos han observado un mayor número de luchas durante la ovulación y antes de la menstruación. En estudios humanos se han visto la importancia de diferencias individuales, ya que en mujeres con historial delictivo sí que ha habido un aumento de la agresión y la violencia, mientras que en mujeres emocionalmente estables no ha habido ningún tipo de cambio. También hay un aumento de la respuesta de enfado a la provocación en humanos. Una hipótesis que se ha propuesto para explicar esta relación con un incremento de la conducta agresiva se basa en la disminución de la progesterona, un desequilibrio entre estrógenos y progesterona y una retención de agua por aumento de la aldosterona. Esto puede provocar un edema cerebral mínimo que llevaría a un aumento de la irritabilidad y a un aumento o incremento de la probabilidad de conducta agresiva. Estudios experimentales se han centrado en la comparación de mujeres con y sin síndrome premenstrual. Bien, estos estudios se han centrado en los niveles de progestágenos, estrógenos, aldosterona y prolactina, viendo que los resultados de los tratamientos con progestágenos o estrógenos no han afectado a la frecuencia de los síntomas de este síndrome. Las hipótesis más actuales hablan y proponen que el síndrome premenstrual se produce por un descenso de progesterona en la fase luteínica, así como cambios en el sistema nervioso central, principalmente en el neurotransmisor del GABA. También proponen que el síndrome premenstrual no es debido a concentraciones anormales de esteroides gonadales, sino a la sensibilidad de los cambios de los esteroides. Otra línea de investigación que se ha realizado para el estudio y el análisis del sistema hormonal en relación con la conducta agresiva es el de la castración. Como podéis ver en la diapositiva, hay dos tipos de castración. Una primera, que es la castración quirúrgica, que se basa en una incisión en el escroto con la extracción de los testículos, y una segunda que se centra en una castración química, mediante la administración de estrógenos, como por ejemplo el estilbestrol, y la administración de antiandrógenos, como el acetato de ciproterona o el acetato de medroxiprogesterona.
Bien, los antiandrógenos se utilizan en caso de alteraciones de la sexualidad y para el control farmacológico de los agresores sexuales en libertad condicional. Son tratamientos puntuales que inhiben el deseo sexual y favorecen la acción de las terapias psicológicas. Bien, en esta diapositiva vamos a hablar de los procesos de acción de los castradores químicos antiandrógenos. En primer lugar, el acetato de ciproterona es un progestágeno sintético que actúa bloqueando los receptores androgénicos. Sus efectos son una disminución de la libido y una disminución de la erección. Para el tratamiento se administra una dosis de 100 miligramos diarios durante un mes y estos reducen la testosterona a un tercio de su nivel, a un 35%. En cuanto al acetato de medroxiprogesterona, es un derivado de la progesterona que actúa bloqueando los receptores androgénicos. Este también disminuye la producción de testosterona, actuando sobre sus precursores e induciendo la síntesis de una enzima que reduce la testosterona. Sus efectos son los mismos que los del acetato de ciproterona, cursando una disminución de la libido y de la erección. El tratamiento se centra en una administración de 500 miligramos por semana y hay que tener en cuenta la reducción por la dosis dependencia de la testosterona sérica. En relación con este tema, os recomiendo que os leáis el caso de Elías Román Arroyal, también conocido como el violador de L'Eixample, y su relación con los castradores químicos. Estoy seguro que encontraréis esta noticia, este caso, muy interesante. Es importante resaltar que no hay un tratamiento que cure la parafilia, sino que hay tratamientos sintomáticos paliativos, como son la psicoterapia y el tratamiento farmacológico. Así pues, los tratamientos se centran en administración de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en casos leves, en la administración de antiandrógenos en casos moderados y en la administración de las hormonas liberadoras de gonadotropina en los casos más graves. Todo esto siempre acompañado de tratamiento y psicoterapia. A continuación, vamos a centrarnos en el apartado de la relación entre el eje hipotálamo hipofisoadrenal y el eje hipotálamo hipofisogonadal en relación con la conducta agresiva. En esta diapositiva vamos a explicar de forma más detallada la relación entre ambos ejes. Bien, el mecanismo mediante el cual el estrés físico y emocional afecta a la reproducción implica la activación del eje hipotálamo hipofisoadrenal, el cual suprime al eje hipotálamo hipofisogonadal. Este mecanismo se ha centrado en la liberación hipotalámica del factor liberador de corticotropinas durante situaciones de estrés. Este inhibe la secreción de gonadotrofinas. Este efecto puede ocurrir por una afectación directa del cerebro o mediante los opioides endógenos. La liberación de glucocorticoides desde la corteza adrenal en situaciones de estrés afecta al eje hipotálamo hipofisogonadal a través de la supresión del factor hipotalámico liberador de gonadotrofinas, así como con la liberación de gonadotrofinas desde la hipófisis. Así pues, a grandes rasgos, en los estudios animales, las conclusiones fueron que un incremento de corticotrofinas disminuía la agresión, mientras que una administración de corticoides la restablecía. En cuanto a estudios en humanos, la principal conclusión era la de bajas concentraciones de cortisol en poblaciones más agresivas como aquellos que sufren un trastorno de personalidad antisocial. En relación al estudio del cortisol asociado a la conducta agresiva, se ha visto en estudios de roedores que este tiene un efecto bifásico. Un nivel agudo del cortisol podría facilitar la agresión, mientras que un nivel crónico la inhibiría. Esto se ve respaldado al ver que en subordinados tienen un mayor nivel de corticosterona, mientras que tienen una regulación a la baja de receptores para glucocorticoides. En estudios en primates no humanos vemos como los machos con un alto estatus social tienen un menor nivel de cortisol, mientras que sí que tienen una mayor respuesta al cortisol ante situaciones de estrés. Así pues, podríamos diferenciar que ese efecto bifásico entre que un nivel agudo facilitaría la preparación ante el estrés, facilitando la conducta agresiva, mientras que un nivel crónico basal inhibiría y estaría más relacionado con una conducta de sumisión.
En cuanto a los estudios en humanos, se puede ver cómo hay un menor nivel de cortisol a nivel basal en delincuentes violentos y personas antisociales. Si bien es cierto que, como hemos dicho antes, hay un efecto bifásico que sí que ante una lucha física incrementa los niveles de cortisol, preparando así para el encuentro agresivo. A modo de resumen, en humanos los bajos niveles de cortisol basal han sido consistentemente relacionados con las conductas agresivas y antisociales, tanto en adultos como en niños y adolescentes. Sin embargo, en el último caso también se ha descrito la falta de relaciones significativas e incluso una asociación inversa. A modo de conclusión, se podría argumentar que hay una relación inversa entre los niveles y la respuesta ante el estrés del cortisol y los trastornos de conducta agresiva. No obstante, esta asociación es más compleja y matizable, ya que los resultados observados en la literatura científica no han sido unánimes y se han visto modulados por diversas variables como el tipo de muestra empleada, los horarios o la forma en que se ha medido el cortisol, la edad y el género. Respecto a la interacción entre la testosterona y el cortisol asociados a la agresión, el cortisol parece tener un papel modulador de la relación entre la testosterona y la agresión, aunque son escasos los estudios que han explorado los patrones de interacción entre la testosterona y el cortisol en relación con la conducta agresiva. Los sujetos con niveles bajos de cortisol muestran en general una asociación más fuerte entre la testosterona y la agresión manifiesta, no siendo así el caso de la agresión encubierta. Por último, decir que la ratio entre la testosterona y el cortisol en respuesta a situaciones de estrés se ha propuesto como un posible marcador de la predisposición a la violencia en maltratadores. En esta diapositiva pongo a vuestra disposición el artículo que habla de la ratio testosterona-cortisol en respuesta a situaciones de estrés como posible marcador para una predisposición de violencia en maltratadores. Como podéis ver, dos de los autores de este artículo son profesores del máster de neurocriminología. Así pues, os recomiendo encarecidamente que os lo leáis, ya que encontraréis explicaciones mucho más detalladas entre la interacción entre la testosterona y el cortisol frente a la conducta agresiva. Las inconsistencias encontradas en la literatura científica sobre esta temática podrían ser parcialmente debidas a problemas metodológicos. El procedimiento de recogida de muestras para realizar las determinaciones hormonales de cortisol varía de un estudio a otro, pudiendo haberse medido la hormona en sangre, saliva u orina. Otro aspecto metodológico importante que puede contribuir a explicar las divergencias entre estudios es el hecho de que en muchos trabajos se ha tomado únicamente una muestra de cortisol. Ello puede haber influido considerablemente en los resultados, ya que la actividad del eje hipotalámico hipofisiario adrenal se caracteriza por un marcado ritmo circadiano, siendo los niveles de cortisol los más altos al despertar, declinándose gradualmente conforme transcurre el día y llegando a sus niveles más bajos alrededor de la medianoche. En cuanto al estudio neuroendocrino en relación con la competición, se ha visto que el estudio de la dominancia y la conducta competitiva ha pasado por diversas fases que han ido acotando el campo hasta alcanzar diversos contextos donde los resultados ofrecen una mayor fiabilidad. Aún así, como se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo el capítulo, los resultados están lejos de ser concluyentes, siendo necesario considerar una serie de variables moduladoras para explicar dichas divergencias. Por ello, la respuesta neuroendocrina a la competición estaría modulada por factores como el estado de ánimo, la categoría deportiva, la motivación del sujeto, el propio esfuerzo y probablemente el género. La hipótesis biosocial del estatus, que fue propuesta en los años 80, ha resultado ser insuficiente para explicar el comportamiento competitivo y la dominancia en nuestra especie, siendo que no es el ganar o el perder lo que determina la respuesta hormonal, más bien al contrario, la valoración de la situación por parte del sujeto es lo que determinará un tipo de afrontamiento que se caracterizará por una determinada respuesta neuroendocrina y esto contribuirá al resultado obtenido. La hipótesis biosocial del estatus, propuesta por Mazur en 1985, relacionó la victoria con un aumento de niveles de testosterona y la derrota con su disminución en primates no humanos. Así pues, esto marcaría la conducta posterior, siendo que el ganador incrementaría sus encuentros de lucha, favoreciendo el aumento de la testosterona y la conducta dominante.
En una revisión posteriormente hecha en 1998, Mazur y Both hicieron una diferenciación entre agresión y dominancia, considerando la dominancia un intento de alcanzar estatus y la agresión un intento de infligir daño físico. Como podéis ver en este gráfico, el encuentro agonístico en la competición llevaría a un aumento de la testosterona y una disminución del cortisol en la victoria, y al contrario, una disminución de la testosterona y un aumento del cortisol en la derrota. Por otro lado, tenemos la hipótesis del desafío propuesta por Winfield y colaboradores en 1990. Esta hipótesis planteaba que ante un desafío los niveles de testosterona aumentaban y disminuían los de cortisol, incrementando así la probabilidad de conductas agresivas y de la dominancia. Archer en 2006 extendió esta teoría proponiendo que la testosterona también aumentaba en situaciones competitivas en humanos. A esto Archer le otorgó un valor funcional, pero que a largo plazo se convertía en negativo, ya que producía unas conductas de riesgo y búsqueda de emociones. Vamos a terminar el tema exponiendo el modelo integrador propuesto por Salvador en 2005. En este modelo se destaca el papel de la valoración cognitiva por encima del papel del resultado. Este papel de la valoración cognitiva se dividiría en tres vertientes: la importancia que se le da al evento, el control sobre el evento y la capacidad personal ante dicho evento. Bien, como hemos dicho anteriormente, la hipótesis biosocial del estatus propuesta por Mazur es insuficiente. Así pues, el resultado no sería biológicamente determinante, sino que sería al contrario. La evaluación y el posterior afrontamiento producirían una respuesta neuroendocrina que contribuiría al resultado final. Así pues, con este modelo integrador terminamos el tema 3 y procederemos a continuación con la explicación del tema 4.